Señor tiene el control. Ten fe, pues los gigantes ya venció. No temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré. Ten fe y cree, su promesa llegará. Espera en Él, su gracia y su bondad. No temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no temeré, estás aquí. Miedo no hay en ti. No temeré, solo no estoy. En ti confío, Dios, y no misericordia, bondad y gracia me seguirá, me seguirá. Tu misericordia, bondad y gracia me seguirá, me seguirá. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo.
Buen día, amada iglesia. Nuevamente nos encontramos en la presencia del Señor y qué bueno que podamos desde este lugar, a través, Señor, de una pantalla, poder alabar su nombre, poder exaltar y recordar su palabra y también ser llenos de su palabra, ser animados a través de su palabra. En esta mañana invito a todos los que están viéndonos desde casa que preparen sus vidas, que preparen sus corazones, sus mentes, todo lo que son y lo que están haciendo, dejen de hacerlo por un momento y solamente concentrémonos en recibir hoy su palabra, en recibir del Señor, en ser llenos de Él, porque verdaderamente lo necesitamos. Yo lo necesito, cada día necesitamos del Señor. Así que te invito a que conmigo puedas orar y poner este tiempo, disponer tu tiempo para el Señor. Padre, damos gracias porque nos regalas un nuevo día, porque nos das, Señor, la vida, nos permites respirar, Señor. Y sencillamente con solo respirar ya yo estoy agradecida, Señor, porque me permites vivir otra vez. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos como iglesia a través de esta pantalla, Señor, a través de la virtualidad, Dios. Tú has permitido que sigamos siendo iglesia, que sigamos adorando tu nombre, que sigamos hablando de ti, Señor, y que sigamos siendo fortalecidos, Señor, y llevando las cargas los unos de los otros, orando los unos por los otros. Eso es iglesia y de eso se trata. Y queremos seguir, Señor, en tu presencia. Queremos que este domingo nuevamente podamos ser llenos de ti, fortalecidos por ti. Así que ayúdanos, Padre, ayúdanos otra vez a seguir adelante y fortalécenos con lo que hoy nos quieras decir. En el nombre de Jesús, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que somos para recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, esta mañana empezábamos cantando esa canción No temeré y bueno, finalizaba leyendo aquel Salmo 23 que en uno de sus versículos dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En esta mañana quería recordarles muchas de las promesas en las cuales el Señor nos invita a no temer, nos promete que no hay que temer porque Él está con nosotros. Y bueno, los chicos también querían por ahí compartir uno de los versículos que quizás a ellos en sus vidas les recuerda las promesas de Dios y les recuerda por qué no debo temer, por qué no debo estar en temor, aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de lo que esté sucediendo en el mundo. Y también voy a leer algunos textos rápidamente que leímos alguna vez y en toda la Biblia pues estaba leyendo también que 365 veces encuentras en la Biblia la palabra no temas y muchas veces el mismo Dios a sus hijos amados les dijo no temas, y esa es la invitación que quiero hacerte hoy. Así que bueno, rápidamente André va a compartir un pasaje que a él le recuerda o que de alguna manera lo fortalece en momentos de angustia para no temer y para estar descansado en el Señor. André, compártenos. Sí, así es. De hecho, bueno, creo que es un texto que hemos estado trabajando con los sembradores y que ha sido de mucha bendición en esta semana, sobre todo ahora que estamos volviendo a encerrarnos, ¿no? Y que se siente un poco como si todo estuviese ocurriendo otra vez como ocurrió la primera vez y que creo que no solamente me invita a no temer, sino a confiar y a saber que en Él puedo encontrar paz. Y está en Filipenses 4, 6 y 7. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese junto con... me parece que todo el libro de Filipenses para mí ha sido un llamado a no temer y a confiar en el Señor. Amén. Gracias, André, por compartir. Esteban, cuéntanos el versículo que quizás a ti te llegue y bueno, el Señor te conforte a través de ese pasaje. Bueno, una cita bíblica que el Señor me ha estado compartiendo en esta semana, como mencionaba Andrés, que bueno, nos encerraron nuevamente, pero justamente en un devocional me compartió esta palabra que es en Salmo 112, versículo 7, que dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esta palabra la verdad me llena bastante porque bueno, recibimos una mala noticia
me están encerrando con el pico y cédula, el toque de queda, continuo los fines de semana, pero aquí dice, su corazón está firme, confiado en Jehová. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y Él conoce esta situación, pero debemos confiar en Él, de que Él tiene el control de todo y nuestro corazón no debe de temer. Amén. Gracias, Esteban, por compartir. Y también les invito a los que están desde casa que por el chat puedan compartir aquellos versículos significativos para ustedes, aquellos pasajes de la Biblia que hemos leído muchas veces y que el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy ahí, porque yo estoy en control, porque yo estoy por ustedes, delante de ustedes, peleo por ustedes. Pueden compartirlo en el chat desde ahora. No lo vamos a leer quizás, pero sí ese pasaje de la Biblia hoy puede llenar, hoy puede confortar, fortalecer la vida de tu hermano, que quizás en estos momentos está lleno de temor, que quizás en estos momentos se siente inseguro. Así que adelante y puedes compartir desde ahora, y como iglesia podemos adorar al Señor, y como hijos debemos saber que su palabra, sin su palabra yo creo que nosotros no estuviéramos aquí. Su palabra es la que nos sostiene, y a mí me conforta especialmente ese pasaje de Isaías 41, se lo voy a compartir rápidamente. Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que bueno, como hijos alabemos al Señor, digámosle: Señor, yo no soy esclavo del temor, ya no más, porque yo soy tu hijo. No soy esclavo del temor porque tú me diste libertad, Señor, y en ti estoy seguro, porque tu palabra me enseña que no debo tener temor, porque tú me ayudas, porque tú estás allí en control de todo lo que sucede, Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos hoy estas promesas, Señor. Gracias. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Canta conmigo y dile: Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. así es, Jesús. Soy tu hijo, soy tu hija, Dios. Gracias, Señor. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, como hijo, como hija, y declara conmigo: no hay temor en mí. Ya no hay temor en mí. Ya no soy esclavo, porque tú me has dicho, Señor, que vas conmigo. En
En ti tengo seguridad, Señor. En ti tengo seguridad. Estoy rodeado por tu amor, Señor. Sí, Jesús. Estoy rodeado, amén, por tus pasos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Cántale, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos amados. Por lo tanto, no habrá temor en mí, Señor. Porque a tus hijos, Señor, tú los guardas y los proteges. Gracias, Señor, porque en ti somos libres, Señor. Y si hoy hay alguien que se sienta con temor, Señor, en el nombre de Jesús se va ese temor. Echa fuera ese temor en el nombre de Jesús, porque Él es quien lucha por nosotros, porque Él es el que está aquí con nosotros. Estará con nosotros, nos ha prometido hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros, Él estará contigo, hermano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús somos libres del temor. Amén. Y bien, te invitamos a que cantes con nosotros esta canción, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ya no hay esclavitud del temor. En el nombre de Jesús somos libres, libres para adorarle. Amén. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendrá.
lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que somos libres, Señor, y que en ti estamos seguros, Señor. Aunque el mundo caiga, Señor, aunque todo a nuestro alrededor, Señor, esté lleno, Señor, de tormentas, de dificultades, en el nombre de Jesús, tú nos das la victoria, tú nos das la victoria en el nombre de Jesús, porque tú vas por nosotros, Señor. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo quitaré, quitaré. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo quitaré, quitaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo quitaré, quitaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo quitaré, quitaré. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y yo lo declararé que en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús, creo que el Señor está conmigo. Creo que el Señor va delante de mí, pelea por mí. Así que nada me podrá suceder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Decláralo en el nombre de Jesús. Amén, amén. No hay nada mejor que construir nuestra vida en el Señor. Y esta canción que vamos a cantar a continuación, el construir nuestra vida en el Señor, significa mucho. Estoy segura que si tu vida está construida en el Señor, nada de lo que esté pasando en este mundo puede hacer que caigas, puede hacer que pierdas la confianza en el Señor. Si tu vida está cimentada en Él, nada te podrá mover. No seremos movidos si nuestra vida está construida en el Señor. Y quiero finalizar cantando esta canción para que la cantes como una forma de oración a Él, a pedirle que tu vida quieres que sea construida en Él, quieres que sea cimentada en Él.
yo quiero construir mi vida cada día en el Señor. Sé que de esa manera no seré movido por nada de lo que esté sucediendo a mi alrededor. Así que canta con nosotros como una oración al Señor y dile a Él: digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.
nuestra oración, Señor, en esta mañana. Amén. Bien, y antes de continuar, queremos en esta mañana poner el tiempo de la palabra en sus manos. Nuestro hermano Daniel pues va a compartir la palabra en el día de hoy, así que busca dónde anotar, busca tu Biblia si no la has buscado y prepárate allí para recibir la palabra del Señor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de compartir con ustedes esta serie de estudios bíblicos que he denominado Un pecado peligroso. Y bueno, todo esto surge de la motivación que he tenido en estos últimos meses por estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el elegido, enviado por el Señor para redimir a la humanidad, pero también para llevar una carga sobre sus hombros tremenda. Jesús, como Mesías, fue un hombre que no cumplió las expectativas de la gente de su tiempo. Jesús, el Mesías, fue un hombre que tuvo que llevar a cuestas el rechazo de los líderes religiosos de su tiempo. Líderes que debían haberlo recibido con los brazos abiertos como el bendito que viene de Dios, el enviado del Señor, tomaron la decisión de rechazarlo. Jesús tuvo que cargar a cuestas con la desilusión del pueblo. La gente esperaba un Mesías. La gente de Israel de la época sabía que iba a haber un Mesías enviado por Dios, un nuevo profeta de Dios, que también iba a ser un rey que iba a liberarlos, un rey que venía de la dinastía, de la descendencia de David, y que este rey debía liberarlos del yugo de los romanos. Impuestos, opresión, gente siendo explotada, gente en una profunda pobreza, anhelaba la venida de un Mesías que los liberara de esas cadenas de opresión que los romanos estaban imponiendo sobre la nación de Israel. Y Jesús, aunque se sabe enviado de Dios y Mesías elegido por Dios para hacerlo, también entiende que no es el tiempo de Dios y que el Señor tiene un plan mucho más grande y mucho más maravilloso en mente. No solamente el Señor quería liberarlos de las cadenas de opresión políticas y sociales, el Señor quería liberarlos de la muerte, de la esclavitud, del ángel de la muerte, así como aprendíamos en las sesiones pasadas, los estudios bíblicos en el Éxodo, cómo el Señor libera al pueblo de la muerte primero y luego los libera de la opresión del faraón en Egipto. Pero también el Señor tuvo que llevar a cuestas, tuvo que llevar esa carga pesada de saberse no comprendido por sus discípulos, los 12 apóstoles que caminaban junto con él, más el demás grupo de discípulos, no entendía a qué había venido el Señor. Jesús tiene que lidiar también con mucha paciencia, sobrellevarlos, porque tampoco ellos entendían de qué se trataba la misión. Tenían una concepción del Mesías que lamentablemente no iba a ser cumplida, y Jesús entiende esto y aún así con infinita paciencia y amor lo sobrelleva e intenta explicar en este caminar durante 3 años con ellos lo que iba a suceder. Y sin embargo, aún así, ellos no comprendieron hasta que las Escrituras se cumplieron ante sus ojos. No comprendieron hasta que el Señor personalmente, después de resucitar, estuvo con ellos. Y aún así, a pesar de todo esto, hubo dudas en sus corazones y el Señor continuó apoyándolos y el Señor continuó creando su iglesia, su pueblo, su asamblea a través de ellos. Sin embargo, en todo este estudio de la carrera del Mesías y de los sufrimientos que iba a traer el Mesías, que iba a tener el Mesías en su caminar en este mundo, hay una historia muy interesante que quiero resaltar con ustedes. Está en el capítulo 16 de Mateo. Es el capítulo donde se relata una de las declaraciones más importantes, uno de los momentos más importantes de la historia de Jesús, que fue cuando Pedro reconoce por primera vez, los discípulos reconocen a Jesús, más allá de entender que él era un profeta, aquel que había sido enviado. Pedro recibe una revelación del Espíritu Santo sorprendente. Y es aquí donde Pedro por primera vez le dice a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Imagínense si leemos los capítulos anteriores de Mateo, capítulo 1, 2, todo nos va llevando hasta esta conclusión. Los discípulos, después de haber estado un tiempo con el Señor, caminar con él, ver los milagros, ver sus declaraciones, de repente Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, tiene esa declaración increíble de decir: ¿sabes qué? Tú no eres cualquier profeta más.
Tú no eres alguien que va a anunciar la venida del Mesías, tú eres el Mesías que estamos esperando, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor también por primera vez anuncia que Él va a crear un pueblo para sí mismo, una iglesia, una asamblea de personas, una familia, un pueblo que el Señor, que eso no estaba revelado antes, pero el Señor lo está revelando a sus discípulos en ese momento. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que ocurre a continuación es muy sorprendente. Es sorprendente porque Pedro, después de escuchar todo esto, también escucha de la boca del Señor que el Señor iba a tener que sufrir, que iba a cumplir las profecías en Isaías, Ezequiel, muchos otros profetas que relataron que el Mesías iba a ser victorioso, pero también iba a ser un hombre de profundo dolor, un hombre que iba a llevar las cargas pesadas del pueblo y de la humanidad sobre sus hombros, y que iba a tener que sufrir mucho. Pedro no puede entender lo que está escuchando. Él toda su vida ha escuchado sobre un Mesías victorioso, y ahora el Señor le está diciendo en el capítulo 16 de Mateo, está relatando cómo el Señor le dice que el Mesías va a tener que sufrir. Y sin embargo es interesante cuando leamos esta historia, por favor miren la reacción de Pedro, miren las palabras de Pedro, pero también miremos por un momento la reacción de Jesús ante las palabras de Pedro, que son realmente sorprendentes si uno compara con otras historias del Señor. Y esto nos va a llevar hasta cierto punto también a tentaciones y a cosas que el Señor tuvo que de algún modo sobrellevar, pero también superar en su camino hacia la cruz. Incluso el mismo camino hacia la cruz de Jesús estuvo plagado de obstáculos y tentaciones, venidas del enemigo, la dureza del corazón de la gente. No fue fácil la vida del Señor en esta tierra. Entonces leamos el texto y miremos la historia que conlleva, y también miremos, tengamos presente de reojo también ese pecado peligroso al que hacíamos referencia en la introducción. Dice así el capítulo 16 de Mateo, versículos 21 y 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces pasa algo interesante. Ese mismo Pedro que recibe la revelación del Espíritu Santo ahora hace lo siguiente. Quizás si pudiéramos analizar, Pedro va demasiado lejos un poco y le dice: Señor, incluso dice que no lo dice delante de todos, dice que lo toma aparte. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Realmente cuando uno lee este texto, sorprende un poco la reacción tan fuerte de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo reaccionar tan severamente a Jesús? ¿Cuál era el problema real en las palabras de Pedro? Es decir, si nosotros nos ponemos a escuchar lo que dice Pedro, son las palabras que muchas veces tendríamos en la mente también para decirle a Jesús en ese momento. Yo creo que nos sirve salirnos un poco de nuestro contexto y adentrarnos en el contexto de las palabras de Jesús. Jesús está diciéndole a sus amigos más cercanos, a la gente que más lo estima posiblemente en el mundo, que va a morir. Y la reacción natural de ellos, por supuesto, es decirle: pero Jesús, ¿cómo así que tú vas a morir? Tú eres el Hijo de Dios. Señor, tú no te mereces eso. Jesús, yo te conozco de toda la vida y tú no te mereces morir en una cruz, no mereces ser rechazado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acabamos de decirlo hace pocos momentos. ¿Cómo es que tú vas a morir? Y Pedro lleva aparte al Señor, y yo me imagino una conversación muy estilo paternal, muy de amigo: ven acá, compadre, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué estás diciendo eso? No estás desanimando a todos. Tú eres el Mesías, no se supone que deba ser así. Ten compasión de ti mismo. Dice: tú no te mereces esto, tú eres el Hijo de Dios. Pedro quería que Jesús tuviera que pensar un poquito en sí mismo, que tuviera lástima de sí mismo. Quería a un Jesús que se autocompadeciera de sí mismo. Y a veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que Pedro le está diciendo aquí a Jesús, pero Jesús sí lo reconoció. Sí reconoció el profundo peligro que conllevaba la autocompasión. El peligro, el pecado peligroso del que hablábamos al principio, que a veces pareciera algo muy inocente para nosotros, en realidad conlleva un gran peligro. Jesús entendió el profundo peligro que conllevaba autocompadecerse, caer en una narrativa o en una actitud de autocompasión en su propia vida. Jesús es tan consciente de eso
y es tan consciente del peligro que conlleva y es tan consciente de lo fácil que es caer, que le dice radicalmente a Pedro: apártate de mí, Satanás. Ahora, Pedro no fue poseído por Satanás, ni mucho menos. Lo que el Señor estaba diciéndole era: lo que tú me estás diciendo no está proveniendo de Dios. No viene de la mente de Dios, no viene de la voluntad de Dios, no viene del propósito de Dios. Viene de otro propósito, otra manera de ver las cosas. Le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. El consejo que me estás dando, por más bien intencionado que sea, no está proveniendo del Señor, está proveniendo de la mentalidad de Satanás. El pecado peligroso al que nos enfrentamos, amados hermanos, en nuestra vida muchas veces, que es tan fácil caer en él, por lo cual Jesús toma una reacción tan fuerte, es la autocompasión. Cuando hablamos de autocompasión, estamos hablando no solamente de estar tristes por alguna situación en particular que nos ha pasado, no estamos hablando del autocuidado que correctamente debemos tener de nosotros mismos en relación a la integralidad de nuestro ser, cuidarnos en la parte física, la parte mental, emocional. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a una autocompasión que es crónica, una manera de ver la vida, una actitud ante la vida. Cuando la autocompasión se convierte no solamente en un evento, algo en lo que podemos caer un día u otro no, sino que se convierte en una actitud de vida, esto va a ser reflejado en nuestros frutos y nuestros pensamientos. Jesús reconoce el peligro de la autocompasión porque lo centra la mirada en sus necesidades y no centra la mirada en el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Jesús reconoce este pecado por lo que es, un pecado muy, muy insinuante, muy fácil de caer, pero que estaba de hecho apartándolo de la voluntad de Dios para su vida. Jesús está diciendo en este momento: apártate de mí, Satanás, porque sabe lo peligroso que es este pecado para él. Sí, Jesús por supuesto que tenía que cuidarse, tenía que tomar tiempos de descanso, tenía que pensar en él, pero no a costa de renunciar a la misión y al propósito que Dios le había encomendado. Lo que Pedro le estaba diciendo era: ¿sabes qué, Jesús? Quizá hay una mejor manera que la que el Padre te ha planteado. Quizá hay un mejor camino que el Padre te ha planteado. Quizá sea posible ser Mesías sin ser el siervo sufriente que te han profetizado que deba ser. Ahora, para nosotros de pronto en casa podemos estar pensando: bueno, ¿será que yo estoy cayendo en la autocompasión? No sé cómo eso posiblemente se pueda ver reflejado en mi experiencia de vida. Quizá la historia de Jesús todavía no ha resonado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Quizá todavía no sabemos de qué manera el Señor nos está llamando en relación al tema de autocompasión. Quizá pensemos que estamos bien en ese sentido. Por eso hay un texto que quisiera leer para ustedes, compartir para ustedes y de algún modo mirar si esta es nuestra experiencia de vida, entonces definitivamente hemos caído en una actitud, hemos caído en el pecado de la autocompasión. Y dice lo siguiente: si constantemente pensamos en los siguientes términos, es posible que la autocompasión haya echado raíces en nuestra realidad. ¿Cómo luce la autocompasión? Bueno, si encontramos los siguientes pensamientos o actitudes, posiblemente lo tengamos. Nadie me comprende en realidad. Si supieran todo lo que tengo que vivir, no me criticarían tanto. Sé que lo que hago es pecado, pero Dios debería en realidad comprenderme un poquito. Es muy difícil dejarlo, y además me parece que después de todo lo que he hecho por el Señor, me lo he ganado hasta cierto punto. Los demás no se dan cuenta de que quiero lo mejor para ellos, no aprecian lo que hago. Mi familia y amigos no me aprecian ni me comprenden. Por eso viviré como me dé la gana sin que me importe la opinión de ellos. ¿Saben qué? Mi pareja no me aprecia como si lo hace otra persona. Mi pareja no me da el reconocimiento, el respeto y el cariño que me da otra persona. Lo que me hizo mi pareja, mi familia o mis amigos es imperdonable. Los haré sufrir por todo lo que me han causado. La verdad es que creo que merezco un trato diferente por parte de Dios. Si esta clase de pensamientos, si hacemos una introspección, si esto está en nuestras mentes constantemente, muy probablemente tenemos ya diagnosticado un problema con la autocompasión. Y amados hermanos, Jesús luchó con esta clase de pensamiento durante todo su tiempo en la tierra. Por eso supo identificar
que las palabras de Pedro no solamente venían de Pedro, sino que venían del enemigo, venían de la forma de pensar del enemigo que intentaba desviarlo del propósito y de la misión que Dios le ha encomendado. Jesús tuvo que luchar con esa clase de pensamientos también. Jesús como ser humano también posiblemente albergaba y se ponía a pensar en relación a el camino que le esperaba. Y se preguntaba, Señor, ¿no habrá un camino mejor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo que Jesús nunca renunció fue a obedecer la voluntad de Dios. Pero que no se haga mi voluntad, como dijo en el jardín, sino la tuya. Hay 3 elementos puntuales sobre los que quiero llamar la atención en relación a la autocompasión, que pueden llevarnos a un gran peligro en nuestro camino como seguidores de Jesús. El primero es que si albergamos la autocompasión como un pecado que no atendemos, vamos a llegar a entregarnos a una existencia egoísta. Jesús declaró muchas veces que Él no venía a ser servido, sino a servir. Incluso nuestra vida cristiana puede convertirse en un constante me. Quiero que me sirvan, quiero que me atiendan, quiero que me comprendan. Todos deben estar en función a mí. Y no seguimos los pasos del Señor como discípulos, de decirle, Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y a veces pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros. Por eso Filipenses, en el capítulo 2, hace una fuerte referencia para todos los cristianos, para todos nosotros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. No solamente fue el camino de Jesús, es nuestro camino también. Pero podemos llegar a ser cristianos con una mentalidad y un pensamiento egoísta. En segundo lugar, uno de los destinos a los que lleva a caminar constantemente, tener ese hábito y no atender el pecado de la autocompasión, es considerar que Dios no nos da lo suficiente. Así como el pueblo de Israel se quejaba en el desierto y decía, ojalá nos hubieran matado en Egipto, ojalá nunca hubiéramos salido de ahí, porque estamos sufriendo acá tantas cosas, comemos maná todos los días, estamos aburridos, hartos del maná. Cuando empezamos a pensar en nuestra propia vida, que el Señor en realidad nos está negando cosas que nos merecemos, hemos caído en el pecado de la autocompasión. Cuando empezamos a pensar que el Señor tiene que darnos cosas, cuando empezamos a pensar que las bendiciones que provienen de Dios son un derecho y no su misericordia y su gracia extendida, entonces hemos caído en la autocompasión. Entonces estamos, de hecho, cayendo en esa gran trampa. Y finalmente, cuando consideramos que Dios mismo no es suficiente, cuando empezamos a buscar placer, sentido de realización, esperanza, fe en otras cosas más allá del Señor, hemos efectivamente caído también en ese pecado de autocompasión. Porque pensamos y consideramos que Dios ya no es suficiente. Otras cosas más tienen que llenar el lugar de Dios porque Dios no me basta. Entonces tengo que buscarlo en otras personas, recursos, metas, sueños, mi negocio, mis aspiraciones. Y Dios no es suficiente. Alguna vez alguien decía que la autocompasión es la otra cara, la otra moneda de la arrogancia. Ambos pecados están basados en el orgullo, pero la arrogancia es la respuesta de nosotros ante el éxito. Y la autocompasión es la respuesta del orgullo humano, de nuestro orgullo, ante el fracaso, ante el dolor, ante el sufrimiento. Cuando nuestro orgullo se revela ante ese tipo de cosas y empezamos a pensar fuera de lo que Dios está mandándonos o considerando, entonces caemos en la autocompasión. En conclusión, amados hermanos, debemos como propósito de vida renunciar a vivir inmersos en la autocompasión, abrazar un estilo de vida en la contra de la autocompasión, que es el agradecimiento. Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando creamos ese hábito de estar agradecidos constantemente con el Señor, entonces vamos a evitar caer en esta autocompasión. Fundamentados en la palabra, vemos todo lo que tenemos por darle gracias al Señor. En Efesios capítulo 1, Pablo expresa, ojalá ustedes conozcan toda la abundancia de bendición y de riqueza en Cristo. Si ustedes entienden eso, no van a necesitar nada más. Incluso Pablo en Efesios habla del amor de Dios como la anchura, la altura, habla de la dimensión en la que estamos en Cristo. Y finalmente, una de las cosas que nos libera también
para no caer en la autocompasión es vivir el perdón como el Señor lo enseñó. Que ustedes puedan perdonar así como han sido perdonados también. Y no solamente vivir el perdón como un acto que se hace, sino el perdón como un estilo de vida que nos permite vivir en libertad y enfocados en la voluntad de Dios. En la siguiente compartir el siguiente domingo me gustaría compartir con ustedes en relación también a algunos hábitos y cosas en los que podemos caer en relación a la autocompasión y que de algún modo también debemos evitar en nuestra vida para no ser afectados por este pecado. Que el Señor les bendiga. Hermanos, también nos gustaría recordarles las actividades de esta semana. Les recordamos el miércoles a las 7 está un grupo importante orando y aprendiendo de la palabra. También recordamos la actividad de jóvenes los sábados, los preuniversitarios a las 3 de la tarde y sembradores a las 4:30. Esperen noticias si es por Zoom en Sembradores. También recuerden los domingos a las 10 de la mañana. Y finalmente los hombres van a tener su reunión de finalización de mes el próximo sábado a las 7 p.m. Y además de eso, hermanos, quisiéramos recordarles para que ustedes puedan ofrendar. Sabemos que son tiempos difíciles, pero recordemos que también la iglesia está haciendo un esfuerzo por ayudar a diferentes comunidades y también para sostener las actividades que estamos haciendo acá. Entonces, demos con alegría y si tienen alguna duda, no duden en escribir en el grupo, en contactarse con los líderes. Nos vemos hasta el próximo domingo. Un abrazo, un beso, cuídense, bendiciones. Chao.